Me he sentado muchas veces frente a textos antiguos tratando de entender qué hay detrás de ellos, no como creyente ni como escéptico, sino como alguien que simplemente quiere saber qué pasó realmente. Y pocas historias han conseguido atravesar tantos siglos, tantas culturas y tantas tradiciones como la del Arca de Noé. Es un relato que todos conocemos. Un hombre justo, un mundo corrupto, un diluvio universal, un arca gigante repleta de animales, una promesa divina de no volver a destruir la tierra. Pero cuando uno se sienta de verdad a analizar ese relato, cuando deja de lado la reverencia automática y empieza a preguntarse cosas tan simples como ¿cuánto mide eso? ¿Cuánto pesa? ¿Cómo se construye? ¿Qué comen esos animales? ¿Cuánto tiempo pueden sobrevivir? Entonces todo empieza a desmoronarse, y no por mala fe, no porque uno quiera destruir nada, sino porque las preguntas básicas, las que cualquier ingeniero, biólogo o constructor se haría, no tienen respuesta coherente dentro del relato tal como nos lo han transmitido. Voy a ser claro desde el principio. Este análisis no pretende atacar la fe de nadie. No estoy aquí para decirle a millones de personas que su creencia es absurda o que están equivocadas en lo esencial. Lo que voy a hacer es algo distinto. Voy a tomar el relato del Arca de Noé tal como aparece en el Génesis, con sus medidas, sus tiempos, sus instrucciones, y voy a analizarlo como analizaría cualquier afirmación histórica o técnica, con las herramientas de la física, la biología, la ingeniería, la geología, la arqueología. Voy a contrastar lo que dice el texto con lo que sabemos del mundo real y voy a exponer con toda la calma y el rigor posibles por qué ese relato, entendido de forma literal, no pudo haber ocurrido. No es una cuestión de fe contra ciencia, es una cuestión de coherencia interna, de viabilidad física, de posibilidad material, porque hay algo que a menudo olvidamos cuando hablamos de estos textos. La Biblia no es un libro, es una biblioteca, una colección de textos escritos por decenas de autores en distintas épocas con distintos propósitos y que fueron compilados, editados, traducidos y reinterpretados durante siglos. El Génesis, el libro donde aparece la historia del diluvio, es un texto que recoge tradiciones orales antiquísimas que probablemente se transmitieron durante generaciones antes de ser escritas. Y cuando finalmente fueron escritas, lo fueron en un contexto cultural, religioso y cosmológico completamente distinto al nuestro. Los autores de esos textos no tenían la menor idea de la extensión real de la Tierra, de la cantidad de especies animales que existen, de cómo funcionan los ecosistemas marinos y terrestres, de las leyes de la física que gobiernan las grandes masas de agua. No porque fueran ignorantes, sino porque esos conocimientos simplemente no existían entonces. Entonces, cuando hoy tomamos esos textos y los leemos como si fueran reportajes históricos precisos, estamos cometiendo un error fundamental. Estamos proyectando sobre ellos una expectativa que nunca tuvieron. Esos textos fueron escritos para transmitir enseñanzas morales, para explicar el origen del mundo según lo entendían sus autores, para establecer una relación entre la humanidad y lo divino. No fueron escritos como manuales de ingeniería naval o como tratados de zoología. Y sin embargo, en algún momento de la historia, especialmente en ciertas corrientes del cristianismo y del judaísmo, esos relatos pasaron de ser mito fundacional a ser historia literal. Y ahí es donde empieza el problema. Vamos al texto. Génesis capítulo 6 versículos 14 al 16. Dios le dice a Noé que construya un arca y le da medidas concretas. 300 codos de largo, 50 codos de ancho, 30 codos de alto. Un codo es una medida antigua que equivale aproximadamente a 45 o 50 centímetros, dependiendo de la cultura y la época. Tomemos un término medio, 45 centímetros. Eso nos da un arca de aproximadamente 135 metros de largo, 22 metros y medio de ancho y 13 metros y medio de alto. Es una estructura enorme, más grande que muchos barcos de madera construidos en la antigüedad. Y ahí es donde empieza el primer problema. Porque construir una embarcación de esas dimensiones con madera, sin tecnología moderna, sin diseño estructural avanzado, sin metal para refuerzos, es extraordinariamente difícil. De hecho, es prácticamente imposible que esa estructura no se parta.
La madera como material tiene límites muy claros. Cuando construyes un barco de madera muy grande, el casco empieza a flexionarse con el oleaje. Las olas no golpean de forma uniforme. Unas partes del barco suben mientras otras bajan. Eso genera tensiones enormes en la estructura. Si el barco es pequeño, la madera puede absorber esas tensiones sin romperse. Pero cuando el barco supera ciertos tamaños, las fuerzas son tan grandes que la madera empieza a ceder. Se abren grietas, las juntas se separan, el agua empieza a entrar. Los constructores navales de la antigüedad lo sabían. Por eso los barcos más grandes de madera jamás construidos, incluso con tecnología del siglo XIX, raramente superaban los 100 metros de eslora. Y aun así, muchos de ellos tuvieron problemas graves de integridad estructural. Hay un caso muy conocido. El Wyoming, un barco de madera construido en Estados Unidos en 1909, medía 133 metros de eslora, casi exactamente lo mismo que el arca según las medidas bíblicas. Y a pesar de contar con refuerzos de acero, bombas de agua, tecnología de construcción naval moderna, el Wyoming tuvo problemas constantes de filtraciones porque el casco se flexionaba demasiado. Finalmente se hundió en 1924. Si un barco construido en el siglo XX, con todas las ventajas de la ingeniería moderna, no pudo mantenerse estable, ¿cómo esperamos que un arca construida por un hombre en la Edad del Bronce, sin planos, sin experiencia naval, sin refuerzos metálicos, sin conocimiento de hidrodinámica, pudiera flotar durante más de un año en medio de un diluvio universal con aguas tormentosas y oleaje masivo? Y no es solo el tamaño, es el peso. Porque el texto no solo dice que Noé construyó un arca, dice que metió dentro animales, muchos animales. Génesis 7, versículos 2 y 3. De los animales limpios, 7 parejas. De los impuros, una pareja. Y de las aves del cielo, 7 parejas. Bien, hagamos números. ¿Cuántas especies animales existen en el mundo? Hoy sabemos que hay aproximadamente 8,5 millones de especies descritas, aunque el número real probablemente sea mucho mayor. Pero dejemos de lado insectos, microorganismos, especies marinas que no necesitarían entrar al arca. Centrémonos solo en mamíferos, aves, reptiles y anfibios terrestres. Eso nos da unas 40.000 especies de vertebrados terrestres conocidas. 40.000. Y eso solo contando las que existen hoy. Si añadimos las especies extintas que vivían en tiempos de Noé, el número sería aún mayor. Ahora bien, hay quienes argumentan que Noé no llevó todas las especies, sino solo los tipos básicos de animales, lo que en terminología creacionista se llama baramins. Según esta teoría, Noé habría llevado, por ejemplo, un par de felinos que luego se diversificaron en leones, tigres, leopardos, gatos domésticos, un par de cánidos que luego dieron lugar a lobos, perros, zorros. Es una hipótesis interesante, pero tiene un problema enorme. La diversificación de especies a ese nivel requeriría tasas de evolución muchísimo más rápidas que las que observamos en la naturaleza. Estaríamos hablando de que, en 4.000 años, un par de felinos genéricos tendría que haber dado lugar a todas las especies de felinos que existen hoy, adaptadas a ecosistemas completamente distintos, con morfologías, tamaños y comportamientos radicalmente diferentes. Eso no es evolución gradual, eso es hiperrevolución. Y curiosamente, quienes defienden la literalidad del arca suelen ser los mismos que rechazan la evolución. Pero vamos a ser generosos. Supongamos que Noé solo llevó 10.000 animales. 10.000. Una cifra reducida, optimista, que ignora millones de especies. 10.000 animales significan 20.000 ejemplares si contamos las parejas. Ahora bien, esos animales no son todos del mismo tamaño. Hay elefantes, rinocerontes, hipopótamos, jirafas, bisontes, osos, animales que pesan toneladas. Y hay aves pequeñas, roedores, reptiles. El promedio de peso es difícil de calcular, pero seamos conservadores y digamos que el peso medio por animal es de 50 kilogramos. Eso nos da 1 millón de kilogramos solo en masa animal, 1.000 toneladas. Y eso sin contar el alimento, el agua, los desechos, la estructura del arca, la tripulación. Porque sí, hablemos del alimento. El diluvio, según el texto, duró 40 días y 40 noches de lluvia, pero las aguas no bajaron inmediatamente.
Génesis 8 nos dice que las aguas cubrieron la tierra durante 150 días y que Noé no salió del arca hasta pasado más de un año entero, 365 días encerrado con 20.000 animales. ¿Qué comen esos animales? Los herbívoros necesitan forraje, hojas, pasto, frutas. Los carnívoros necesitan carne. ¿De dónde sale esa carne? ¿Sacrificaban animales del arca? Eso reduciría la población. ¿Llevaban carne conservada? ¿Cómo la conservaban sin refrigeración? ¿Y cuánto forraje necesitas para alimentar a elefantes, jirafas, hipopótamos durante un año? Toneladas. Literalmente toneladas de alimento diario. Un elefante adulto come entre 100 y 150 kilogramos de vegetación al día. Un solo elefante. Durante un año, esos son más de 50 toneladas de comida. Multiplica eso por cientos de herbívoros grandes. Añade el agua. Un elefante bebe entre 100 y 200 litros de agua al día. ¿Dónde almacenas esa agua? ¿En barriles? ¿Cuántos barriles? ¿Cuánto pesan? Y luego están los desechos. Porque los animales comen, beben y defecan. Un elefante produce unos 50 kilogramos de estiércol al día. 50 kilogramos. Cada día. Durante un año. ¿Dónde pones eso? ¿Cómo lo retiras? El texto dice que Noé entró al arca con su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. 8 personas. 8 personas para cuidar, alimentar, dar agua y limpiar los desechos de 20.000 animales. Hagamos un cálculo rápido. Si cada animal necesita, aunque sea 5 minutos diarios de atención, entre comida, agua y limpieza, esos son 100.000 minutos al día. Dividido entre 8 personas, son 12.500 minutos por persona. Esos son más de 208 horas al día por persona. No hay suficientes horas en el día. Ni siquiera trabajando sin parar, sin dormir, sin descansar, podrían hacerlo. Es físicamente imposible. Y eso, asumiendo que todos los animales cooperan, que ninguno enferma, que ninguno ataca a otro, que ninguno muere, que el sistema de alimentación es perfectamente eficiente, y luego está el problema del espacio. Porque no solo necesitas espacio para los animales, necesitas espacio para el alimento, para el agua, para los desechos, para los pasillos por donde moverte, para las áreas donde duermes tú y tu familia. El arca, según las medidas bíblicas, tendría un volumen interno de aproximadamente 40.000 metros cúbicos. Parece mucho, pero cuando empiezas a distribuir 20.000 animales con sus jaulas, sus corrales, sus separaciones, cuando añades toneladas de alimento y miles de litros de agua, el espacio se evapora. Hay estudios hechos por ingenieros y arquitectos que intentaron diseñar el arca de forma óptima, distribuyendo animales en varios niveles, usando sistemas de almacenamiento compacto, y todos llegan a la misma conclusión: no cabe. Simplemente no cabe todo lo necesario para mantener vivos a los animales durante un año. Pero hay más. Hablemos de la biología, de la supervivencia de las especies. Muchos animales tienen requerimientos muy específicos. Los koalas solo comen hojas de eucalipto. ¿Llevaron eucaliptos en el arca? ¿Cómo los mantuvieron frescos durante un año? Los pandas comen casi exclusivamente bambú. Toneladas de bambú. ¿Dónde lo cultivaban? Hay animales que necesitan temperaturas específicas. Los pingüinos necesitan frío. Los reptiles del desierto necesitan calor. ¿Cómo mantienes ambientes climáticos distintos dentro de un barco de madera sin tecnología? ¿Cómo evitas que los animales de climas fríos mueran de calor o que los de climas cálidos mueran de frío? Y luego está el problema de la endogamia. Si solo llevaste una pareja de cada especie, o incluso 7 parejas de algunas, estás creando un cuello de botella genético extremo. La diversidad genética de esas poblaciones sería mínima. Y sabemos, por estudios en genética de poblaciones, que cuando una especie pasa por un cuello de botella tan severo, su capacidad de supervivencia a largo plazo se ve gravemente comprometida. Aparecen enfermedades genéticas, deformidades, baja fertilidad, mayor susceptibilidad a enfermedades. Hay casos documentados de especies que casi se extinguen por cuellos de botella mucho menos severos que el del arca. Los guepardos, por ejemplo, tienen una diversidad genética muy baja debido a un cuello de botella que ocurrió hace miles de años, y hoy sufren problemas reproductivos y de salud. Si todas las especies terrestres del planeta hubieran pasado por un cuello de botella hace 4.000 años, deberíamos ver evidencia genética de eso.
Deberíamos ver que todas las especies tienen una diversidad genética extremadamente baja, que todas sus poblaciones se remontan a un ancestro común muy reciente, y no lo vemos. Al contrario, los análisis genéticos muestran que las poblaciones animales tienen miles, a veces millones de años de diversidad acumulada. No hay evidencia genética de un cuello de botella global hace 4.000 años, ninguna. Ahora hablemos del diluvio en sí. El texto dice que llovió durante 40 días y 40 noches, y que las aguas cubrieron las montañas más altas de la tierra. Génesis 7, versículo 20. Las aguas subieron 15 codos por encima de las montañas. 15 codos son unos 7 metros. Si las montañas más altas quedaron cubiertas, estamos hablando de que el nivel del agua subió hasta cubrir el monte Everest, 8.800 metros sobre el nivel del mar. Para que eso ocurra, necesitas que el volumen total de agua en la Tierra aumente de forma masiva. ¿De dónde sale esa agua? El texto dice que se abrieron las fuentes del gran abismo y las cataratas del cielo. Es una imagen poética, pero físicamente, ¿qué significa? Algunos argumentan que había agua subterránea almacenada que salió. Bien, ¿cuánta agua? Para cubrir la Tierra hasta 8.000 metros de altura, necesitarías aproximadamente 4.500 millones de kilómetros cúbicos de agua. Eso es más del triple de toda el agua que existe actualmente en océanos, ríos, lagos, glaciares y acuíferos combinados. ¿Dónde estaba esa agua antes del diluvio y dónde fue después? Porque el texto dice que las aguas bajaron. ¿A dónde? ¿Se evaporó? No puede haberse evaporado toda. ¿Se filtró bajo tierra? ¿Dónde está ahora? Y si realmente hubiera caído tanta agua en 40 días, las consecuencias habrían sido catastróficas más allá de lo imaginable. La cantidad de energía liberada por esa lluvia habría calentado la atmósfera hasta temperaturas letales. El agua cayendo a esa velocidad habría generado un calor por fricción capaz de hervir los océanos. La presión atmosférica habría cambiado de forma tan drástica que ningún ser vivo podría haberlo soportado. Y el arca, lejos de flotar tranquilamente, habría sido destrozada por corrientes de una violencia inimaginable. Luego está el problema geológico. Si realmente hubiera ocurrido un diluvio global hace 4.000 años, deberíamos ver evidencia clara en las capas geológicas de todo el planeta. Una capa uniforme de sedimentos depositados por agua, con fósiles mezclados de todas las eras, porque todos los seres vivos habrían muerto al mismo tiempo. Pero no es eso lo que vemos. Lo que vemos son capas geológicas ordenadas, con fósiles que corresponden a diferentes períodos, que muestran una progresión clara de formas de vida a lo largo de millones de años. No hay capa de diluvio global, no hay evidencia de una inundación mundial repentina. Lo que hay son evidencias de inundaciones locales, de cambios climáticos graduales, de procesos geológicos lentos, y luego está el problema del registro arqueológico. Si hace 4.000 años toda la civilización humana fue destruida excepto 8 personas, deberíamos ver un corte abrupto en el registro arqueológico. Todas las culturas del mundo deberían desaparecer al mismo tiempo, y luego, después del diluvio, deberíamos ver una única cultura expandiéndose desde una región específica, pero no es eso lo que vemos. Lo que vemos es que hace 4.000 años había civilizaciones floreciendo en Egipto, en Mesopotamia, en el Valle del Indo, en China, civilizaciones con continuidad cultural, con registros escritos, con dinastías ininterrumpidas. Los egipcios estaban construyendo pirámides, los sumerios tenían ciudades, comercio, escritura, y ninguna de esas civilizaciones menciona un diluvio global que destruyera el mundo entero. Sí, hay relatos de diluvios en muchas culturas, eso es cierto, pero esos relatos son locales. Hablan de inundaciones regionales, de ríos que se desbordaron, de tormentas devastadoras, y tiene sentido. Las primeras civilizaciones surgieron en valles fluviales, Mesopotamia entre el Tigris y el Éufrates, Egipto junto al Nilo, el Valle del Indo, el río Amarillo en China. Estas regiones experimentaban inundaciones regulares, a veces catastróficas, y esas inundaciones se grabaron en la memoria colectiva, se convirtieron en mitos, en relatos que se transmitieron de generación en generación. De hecho, el relato del diluvio en el Génesis tiene paralelos sorprendentes con relatos mesopotámicos mucho más antiguos.
La epopeya de Gilgamesh, escrita al menos 1000 años antes que el Génesis, contiene la historia de Utnapishtim, un hombre al que los dioses advierten de un diluvio y le ordenan construir un barco para salvar a su familia y a los animales. Las similitudes son demasiado grandes para ser coincidencia. El número de días, la liberación de aves para ver si las aguas han bajado, el sacrificio después del diluvio. Es evidente que los autores del Génesis conocían esas tradiciones y las incorporaron a su propio relato, adaptándolas a su contexto teológico. Pero reconocer eso no es atacar la Biblia, es entenderla. Es ver que los textos bíblicos son parte de una tradición literaria y cultural más amplia, que bebieron de fuentes anteriores, que reinterpretaron mitos antiguos para transmitir sus propias enseñanzas. Y eso no les quita valor, les da contexto, nos ayuda a entender qué intentaban comunicar realmente esos textos, porque el mensaje del Génesis no es que hubo un diluvio literal que cubrió la tierra. El mensaje es que la maldad humana tiene consecuencias, que la justicia divina es real, que la obediencia y la fe son valoradas, que siempre hay posibilidad de un nuevo comienzo. Esos son mensajes poderosos, mensajes que resuenan a través del tiempo, pero cuando insistimos en que el relato debe ser histórico, cuando tratamos de forzar la realidad física para que encaje con un texto antiguo que nunca pretendió ser un manual de historia natural, lo que hacemos es debilitar el mensaje, porque estamos pidiendo a las personas que elijan entre la fe y la razón, entre la Biblia y la evidencia, y esa es una falsa dicotomía. No tiene por qué haber conflictos si entendemos los textos en su contexto. Hay algo que me llama mucho la atención cuando analizo este tema, y es la cantidad de energía que se invierte en defender la literalidad del arca. Hay organizaciones enteras dedicadas a buscar restos del arca en el monte Ararat, donde según la tradición se posó después del diluvio. Cada pocos años surge una noticia de que alguien encontró madera antigua en esa montaña, y se presenta como prueba del arca. Pero cuando los expertos analizan esas muestras, resulta que son formaciones naturales o madera de construcciones posteriores o simplemente fraudes. Nunca hay evidencia sólida. Nunca hay un hallazgo que resista el escrutinio científico. Y me pregunto por qué. ¿Por qué es tan importante para algunas personas demostrar que el arca existió físicamente? ¿Qué se gana con eso? Porque si lo piensas bien, si mañana apareciera un arca gigante de madera en el Ararat, con compartimentos para animales, con restos de comida antigua, con inscripciones que dijeran construido por Noé, eso no demostraría que el diluvio fue global. No explicaría de dónde vino el agua, ni cómo sobrevivieron los animales, ni por qué no hay evidencia geológica. Solo demostraría que alguien construyó un barco grande en una montaña, nada más. Y por otro lado, la ausencia de ese arca no debilita la fe, no debería debilitarla, porque la fe no se basa en pruebas arqueológicas. La fe es otra cosa, es confianza, es esperanza, es una forma de entender el mundo y nuestro lugar en él. Y esa fe puede coexistir perfectamente con la aceptación de que ciertos relatos bíblicos son mitos, leyendas, parábolas. Hay millones de creyentes que entienden la Biblia de esa manera, que leen el Génesis como teología, no como geología, que encuentran verdad profunda en esos textos sin necesidad de creer que todo ocurrió exactamente como está escrito. Pienso en los primeros cristianos, en los padres de la Iglesia. Muchos de ellos ya interpretaban el Antiguo Testamento de forma alegórica. Orígenes, Agustín de Hipona eran conscientes de que ciertos pasajes no debían tomarse literalmente. Agustín escribió extensamente sobre cómo interpretar el Génesis y advirtió contra las lecturas demasiado literales que podían hacer que los cristianos parecieran ridículos ante los no creyentes. Él entendía que la Biblia debía leerse con inteligencia, con atención al género literario, al contexto cultural, al propósito teológico, pero en algún momento, especialmente en ciertos movimientos fundamentalistas de los últimos siglos, se perdió esa flexibilidad. Se adoptó la idea de que cada palabra de la Biblia debía ser literalmente cierta, históricamente verificable, y eso creó un conflicto innecesario. Porque ahora tienes a personas sinceras, de buena fe, que sienten que si cuestionas el arca de Noé, estás cuestionando toda su religión, y no es así. Puedes cuestionar la historicidad del arca y seguir creyendo en Dios, en la moral bíblica, en la salvación, en todo lo que consideres esencial en tu fe. De hecho, yo diría que una fe madura
es una fe que puede mirar sus textos sagrados con honestidad, que puede decir, este relato es un mito, pero es un mito que me enseña algo valioso, que puede separar el símbolo de la historia, que puede apreciar la poesía sin necesidad de convertirla en ciencia. Eso no es debilitar la fe, es fortalecerla, porque una fe que depende de la negación de la realidad es una fe frágil. Una fe que puede integrar el conocimiento del mundo con la búsqueda de sentido espiritual es una fe robusta, resiliente, capaz de sobrevivir en un mundo que cambia. Volvamos un momento a la cuestión de las especies, porque hay algo fascinante cuando empiezas a pensar en la distribución geográfica de los animales. Si todos los animales salieron del arca en algún punto de Oriente Medio, digamos en Turquía donde está el monte Ararat, ¿cómo llegaron los canguros a Australia? ¿Cómo llegaron los perezosos a Sudamérica? ¿Cómo llegaron los lémures exclusivamente a Madagascar? Estos animales no existen en ninguna otra parte del mundo. Si hubieran salido del arca en Oriente Medio, deberíamos encontrar fósiles de canguros, perezosos y lémures en el camino que recorrieron hasta sus hábitats actuales. Pero no los encontramos. No hay evidencia de que esos animales jamás vivieran fuera de sus regiones actuales. Y no es solo la distribución geográfica, es la adaptación al entorno. Los osos polares están perfectamente adaptados al Ártico. Su pelaje, su grasa corporal, su metabolismo, todo está diseñado para sobrevivir en frío extremo. ¿Cómo sobrevivieron al calor del Oriente Medio después del diluvio? ¿Cómo hicieron el viaje hasta el Ártico sin morir por el camino? Y lo mismo con los pingüinos, con las focas, con todos los animales polares. ¿Y qué hay de los animales de ecosistemas muy específicos? Las ranas venenosas de la Amazonía que solo viven en ciertas áreas de bosque tropical, ¿cómo llegaron allí desde Oriente Medio cruzando desiertos, montañas, océanos? Algunos argumentan que los continentes estaban unidos después del diluvio y que luego se separaron rápidamente. Pero eso es geológicamente imposible. El movimiento de las placas tectónicas es extremadamente lento, centímetros por año. Para que los continentes se separaran desde una masa única hasta su posición actual en 4.000 años, tendrían que haberse movido a velocidades de kilómetros por día. Eso generaría terremotos y erupciones volcánicas de una magnitud que haría inhabitable todo el planeta. No hay evidencia geológica de tal catástrofe. Al contrario, sabemos que los continentes se separaron durante millones de años gradualmente en un proceso que todavía continúa. Y luego está el tema de las plantas. Porque si toda la Tierra estuvo cubierta de agua salada durante más de un año, todas las plantas terrestres habrían muerto. El agua salada mata la mayoría de las plantas terrestres. Sus raíces no pueden absorberla. Su química celular se altera, mueren. Y si todas las plantas murieron, ¿qué comieron los animales herbívoros cuando salieron del arca? ¿Cómo repobló la vegetación la tierra? Algunas semillas pueden sobrevivir inmersas en agua, pero no todas, y no durante un año, y la regeneración de los bosques, de las selvas, de los ecosistemas complejos, toma décadas, siglos. No puedes sacar elefantes, jirafas y rinocerontes a un paisaje desnudo y esperar que sobrevivan. Hay quienes dicen que Dios hizo un milagro, que milagrosamente las plantas regresaron, que milagrosamente los animales encontraron su camino, que milagrosamente todo funcionó. Y ese es un argumento que no se puede refutar, porque un milagro, por definición, es una suspensión de las leyes naturales. Pero si vamos a apelar a milagros constantes para explicar cada problema del relato, entonces ¿para qué el arca? ¿Para qué construir un barco si Dios iba a hacer milagros de todos modos? ¿Por qué no salvar a Noé y a los animales directamente mediante un milagro, sin necesidad de construcción naval, sin logística, sin años de esfuerzo? El propósito del relato, desde una perspectiva teológica, es mostrar que Noé obedeció, que confió, que trabajó. Pero si cada aspecto del relato requiere un milagro adicional para funcionar, entonces el relato pierde coherencia interna, incluso en sus propios términos. Quiero detenerme en algo importante. No estoy diciendo que los milagros no puedan existir. No estoy diciendo que Dios no pueda intervenir en el mundo. Esa es una cuestión filosófica y teológica que cada persona debe resolver por sí misma. Lo que estoy diciendo es que cuando usamos milagros como explicación para cada problema de un relato, estamos reconociendo implícitamente
que el relato no funciona según las leyes naturales. Y si no funciona según las leyes naturales, entonces no es historia natural. Es otra cosa. Es teología. Es mito. Es símbolo. Pensemos ahora en las implicaciones morales del relato. Dios decide destruir toda la vida en la tierra porque la humanidad se ha corrompido. Hombres, mujeres, niños, bebés, animales inocentes, plantas, todo. Exterminación total excepto por una familia. Es un acto de violencia de una escala inimaginable. Y la pregunta inevitable ¿es eso compatible con la idea de un Dios amoroso, justo, misericordioso? Algunos teólogos han luchado con esta pregunta durante siglos. Algunos dicen que la justicia de Dios es diferente a la nuestra, que no podemos juzgarla con nuestros estándares humanos. Otros dicen que el relato refleja la comprensión limitada que los autores antiguos tenían de Dios, que proyectaron sobre la divinidad sus propias concepciones de justicia y castigo. Pero hay otra forma de leer el relato. Si lo vemos como mito, como una historia que intenta explicar el sufrimiento humano, el caos del mundo, la necesidad de empezar de nuevo, entonces no estamos obligados a defender cada detalle como moralmente perfecto. Podemos ver el relato como un producto de su tiempo, con las limitaciones y los prejuicios de su época, y aun así extraer de él lecciones valiosas sobre la responsabilidad, la obediencia, la esperanza. De hecho, muchos estudiosos bíblicos contemporáneos leen el Génesis precisamente así, como un texto que contiene múltiples capas de significado, múltiples voces, múltiples perspectivas. No como una revelación divina dictada palabra por palabra, sino como un testimonio humano de la búsqueda de lo divino. Y esa lectura no le quita autoridad al texto, le da profundidad, le permite hablar a cada generación de formas nuevas sin estar atado a una interpretación única y rígida. Hay algo más que quiero mencionar, y es el impacto que la insistencia en la literalidad del diluvio ha tenido en la educación y en la percepción pública de la ciencia. En algunos lugares se enseña en las escuelas que el diluvio de Noé fue un evento histórico real, que la Tierra tiene solo 6.000 años, que la evolución es una mentira, y eso tiene consecuencias. Porque estás enseñando a niños a desconfiar de la ciencia, a rechazar la evidencia, a cerrar sus mentes a cualquier información que contradiga una lectura literal de la Biblia. Y cuando esos niños crecen y se enfrentan a la realidad del mundo, cuando ven que la ciencia funciona, que nos da tecnología, medicina, comprensión del universo, muchos de ellos sienten que tienen que elegir, o la Biblia o la ciencia, o la fe o la razón. Y muchos eligen abandonar la fe por completo porque sienten que les mintieron, que les pidieron creer en algo que claramente no es cierto. Y eso es una tragedia, porque no tenía que ser así, porque hay formas de leer la Biblia que honran su mensaje espiritual sin negar la realidad física del mundo. Hay formas de ser creyente y científico al mismo tiempo. Hay formas de integrar fe y razón de manera que ambas se enriquezcan mutuamente. Pero eso requiere flexibilidad, requiere humildad intelectual, requiere estar dispuesto a decir, quizás me equivoqué en cómo interpreté este texto, quizás hay una forma mejor de entenderlo. Volvamos una vez más al arca, a su construcción. El texto dice que Dios le dio a Noé instrucciones específicas. Madera de gofer. Hay un problema. No sabemos qué es madera de gofer. La palabra aparece solo en este pasaje de la Biblia. Los traductores han especulado. Algunos dicen que es ciprés, otros que es cedro, otros que es pino. No lo sabemos. Y eso es significativo. Porque si el relato fuera un registro histórico preciso, esperaríamos que las palabras fueran claras, que pudiéramos identificar los materiales, que las instrucciones fueran reproducibles. Pero no lo son. Son vagas, son ambiguas, como si fueran parte de una historia transmitida oralmente durante generaciones, donde los detalles específicos se perdieron o nunca fueron importantes. Y luego está la cuestión del tiempo. Según el texto, Noé tenía 600 años cuando comenzó el diluvio, y vivió 350 años después del diluvio. Murió a los 950 años. 950 años. Eso es biológicamente imposible. Los seres humanos no viven 900 años. Nunca lo han hecho. El envejecimiento celular, el acortamiento de los telómeros, el daño oxidativo acumulado, las mutaciones genéticas,
Todo esto hace que la vida humana tenga un límite biológico muy por debajo de los 900 años. Incluso con la mejor medicina, la mejor dieta, el mejor estilo de vida, los humanos raramente superan los 100 años. Y eso hoy, con tecnología médica avanzada. En la antigüedad, la esperanza de vida era mucho menor. Algunos argumentan que antes del diluvio las condiciones eran diferentes, que había una capa de agua en la atmósfera que protegía de la radiación y permitía vidas más largas, pero eso no tiene sentido físico. Una capa de agua en la atmósfera que fuera lo suficientemente gruesa como para filtrar radiación significativa sería tan pesada que aumentaría la presión atmosférica a niveles letales. Y si esa agua cayó durante el diluvio, eso solo añade más problemas a la física del relato. La explicación más simple, más coherente, es que esas edades exageradas son simbólicas. Son una forma de enfatizar la importancia de esos personajes, de conectar el tiempo mítico de los orígenes con el tiempo histórico posterior. Muchas culturas antiguas atribuían vidas extraordinariamente largas a sus héroes y ancestros fundadores. Los reyes sumerios antes del diluvio supuestamente reinaban durante miles de años. Es un motivo literario, no es historia. Y sin embargo, hay quienes insisten en que Noé realmente vivió 950 años, que la Biblia lo dice y por lo tanto debe ser verdad. Y ahí es donde vemos cómo la lectura literal crea problemas innecesarios, porque ahora no solo tienes que defender un arca imposible y un diluvio imposible, sino también una biología imposible. Estás acumulando imposibilidades sobre imposibilidades, y en algún punto tienes que preguntarte si quizás el problema no es la realidad, sino tu forma de leer el texto. Hay un momento en el relato que siempre me ha parecido profundamente humano, cuando Noé suelta primero un cuervo y luego una paloma, para ver si las aguas han bajado. La paloma regresa porque no encuentra dónde posarse. Noé espera 7 días y la suelta de nuevo. Esta vez regresa con una hoja de olivo. Noé espera otros 7 días. La suelta otra vez y ya no regresa. Es una imagen hermosa. La paloma con la rama de olivo se ha convertido en un símbolo universal de paz, de esperanza, de nuevo comienzo. Y no necesitas creer que eso ocurrió literalmente para sentir el poder de esa imagen. De hecho, el poder de esa imagen no depende de su literalidad, depende de lo que representa. Eso es lo que pasa con los mitos. Su verdad no es histórica, es simbólica. Los mitos nos dicen verdades sobre la condición humana, sobre nuestros miedos, nuestras esperanzas, nuestros valores, nuestra relación con lo divino. Y esas verdades no se miden con carbono 14, no se verifican con excavaciones arqueológicas, se sienten, se viven, se transmiten de generación en generación porque resuenan con algo profundo en nosotros. Cuando leemos la historia del diluvio como mito, cuando dejamos de preocuparnos por si es histórica y empezamos a preguntarnos qué nos está diciendo, se abre un mundo de significado. Vemos que es una historia sobre la fragilidad de la civilización, sobre cómo todo puede desmoronarse, sobre cómo el caos siempre acecha. Pero también es una historia sobre la posibilidad de salvación, sobre la importancia de la preparación, de la fe, de la obediencia. Es una historia sobre alianzas, sobre promesas, sobre el arco iris como señal de que nunca más habrá destrucción total. Y esos temas son eternos. Son relevantes hoy tanto como lo fueron hace 3000 años. El miedo al colapso civilizatorio, la esperanza de un nuevo comienzo, la necesidad de confiar en algo más grande que nosotros, todo eso sigue siendo parte de la experiencia humana. Y el relato del diluvio nos permite explorar esos temas, reflexionar sobre ellos, encontrar en ellos consuelo o advertencia, pero cuando insistimos en que el diluvio fue literal, cuando gastamos energía tratando de encajar los datos del mundo real en un relato que no fue diseñado para eso, perdemos de vista el verdadero mensaje. Nos quedamos atascados en discusiones sobre cuántos animales cabían en el arca, sobre de dónde vino el agua, sobre cómo sobrevivieron las plantas, y esas discusiones no nos acercan a Dios, no nos hacen mejores personas, no nos ayudan a entender el sentido de nuestras vidas. Pienso en todas las horas, todos los recursos, todos los libros, todos los documentales dedicados a demostrar que el arca fue real, y pienso en qué se podría haber hecho con todo ese esfuerzo si se hubiera dirigido a entender el mensaje del relato en lugar de defender su historicidad. Cuánta teología rica se podría haber desarrollado. Cuántas reflexiones profundas sobre el pecado,
la redención, la justicia, la misericordia. ¿Cuánta energía se podría haber invertido en aplicar las enseñanzas del relato a nuestra vida contemporánea, a nuestros propios diluvios personales y sociales? Porque vivimos en una época de diluvios, no de agua, sino de información, de cambio, de crisis. Crisis climática, crisis política, crisis social. Y quizás el mensaje que necesitamos del relato de Noé no es que debemos buscar restos de madera en una montaña turca, sino que debemos prepararnos, que debemos construir arcas metafóricas, que debemos cuidar lo que es valioso, que debemos tener fe en que incluso en medio del caos hay posibilidad de sobrevivir y comenzar de nuevo. Esa lectura del relato es infinitamente más útil, más relevante, más transformadora que cualquier debate sobre si el arca midió 135 metros o 140, pero requiere madurez espiritual, requiere estar dispuesto a soltar la necesidad de certeza absoluta, de pruebas materiales, de literalidad histórica, requiere confiar en que la verdad de un texto sagrado no depende de si cada detalle ocurrió exactamente como está escrito. Y aquí llegamos a algo fundamental, la diferencia entre verdad histórica y verdad teológica. La historia nos dice qué pasó, la teología nos dice qué significa, y a menudo la verdad teológica es más profunda, más importante, más duradera que la verdad histórica. Jesús contaba parábolas, historias que no eran literalmente ciertas. El hijo pródigo no existió, el buen samaritano no existió, pero las verdades que transmiten esas parábolas son absolutamente reales. Nos hablan de perdón, de compasión, de amor incondicional, y nadie siente que su fe se debilita al saber que esas historias son ficción. Al contrario, su poder viene precisamente de su naturaleza parabólica. ¿Por qué entonces no podemos aplicar la misma lógica al Antiguo Testamento? ¿Por qué no podemos leer el diluvio como una parábola, como un mito fundacional, como una historia teológica en lugar de un reportaje histórico? No hay razón teológica sólida para no hacerlo. La resistencia viene de otra parte, viene del miedo. Miedo a que si una parte de la Biblia no es literal, entonces nada es confiable. Miedo a que si cuestionas el diluvio, terminas cuestionando la resurrección. Miedo a la pendiente resbaladiza. Pero ese miedo no está justificado, porque los textos bíblicos son diversos, tienen diferentes géneros literarios. Hay historia, hay poesía, hay profecía, hay parábola, hay apocalíptica, hay ley. No todos deben leerse de la misma manera. Reconocer que el Génesis contiene mitos fundacionales no te obliga a rechazar los evangelios como historia. Puedes aplicar diferentes métodos de lectura a diferentes textos según su naturaleza, su contexto, su propósito. De hecho, eso es exactamente lo que hacen los estudiosos bíblicos serios. Analizan cada texto en su contexto histórico, cultural, lingüístico. Identifican su género literario. Estudian las fuentes. Comparan versiones. Y a través de ese proceso riguroso llegan a entender mejor qué está diciendo realmente el texto. Y ese entendimiento no debilita la fe, la profundiza, la hace más sofisticada, más resistente a las críticas simplistas, más capaz de dialogar con el mundo moderno. Voy a ser honesto. Cuando empecé a estudiar estos temas, cuando empecé a ver todas las imposibilidades del relato del arca, sentí algo de tristeza, porque es una historia hermosa. La imagen de los animales entrando de dos en dos, de la lluvia cayendo, del arco iris después de la tormenta, todo eso tiene un encanto innegable, y hay algo en nosotros que quiere que sea verdad, que quiere que el mundo sea así de simple, de ordenado, de manejable, que quiere que haya héroes claros y finales felices. Pero la realidad es más compleja y más interesante, porque cuando dejas de ver el diluvio como historia y empiezas a verlo como lo que realmente es, cuando entiendes de dónde viene ese relato, cómo se desarrolló, qué tradiciones incorpora, qué está intentando decir, descubres algo mucho más rico, descubres la mente humana lidiando con preguntas fundamentales. ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué sufrimos? ¿Cómo empezó todo? ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Hay esperanza después de la destrucción? Esas preguntas no tienen respuestas simples, y los autores del Génesis lo sabían. Por eso crearon relatos complejos, llenos de simbolismo, abiertos a múltiples interpretaciones. No estaban escribiendo un libro de texto. Estaban escribiendo teología narrativa, y lo hicieron extraordinariamente bien. Porque aquí estamos, miles de años después, todavía hablando de esos textos,
todavía encontrando en ellos significado, todavía luchando con las preguntas que plantean. Hay una paradoja en todo esto. El relato del arca es más poderoso como mito que como historia. Como mito puede hablarnos a todos, en cualquier época, en cualquier contexto. Puede adaptarse, puede reinterpretarse, puede seguir vivo. Como historia está muerto. Como historia es una curiosidad antigua, un relato pintoresco que no resiste el menor escrutinio, pero como mito, como símbolo, como teología, es eterno. Y quizás ahí está la verdadera lección, que la literalidad mata, que cuando congelamos un texto en una única interpretación posible, cuando decimos que solo puede significar esto y nada más, lo estamos matando. Le quitamos su capacidad de crecer, de evolucionar, de hablar de formas nuevas a cada generación. Pero cuando lo dejamos vivir, cuando lo tratamos con respeto pero también con libertad interpretativa, cuando nos permitimos jugar con sus significados, entonces el texto cobra vida, se vuelve dinámico, se vuelve relevante. No estoy diciendo que todo vale, que cualquier interpretación es válida. Hay límites, hay lecturas que son más fieles al texto que otras. Hay contextos que importan, pero dentro de esos límites hay espacio para la creatividad, para la reflexión, para el debate. Y ese espacio es donde ocurre el verdadero crecimiento espiritual. Pienso en los creyentes que he conocido que leen la Biblia de esta manera, que ven en el diluvio no un evento histórico, sino una metáfora del bautismo, de la muerte del viejo yo y el nacimiento del nuevo, que ven en el arca no un barco sino la iglesia, el lugar donde la comunidad se refugia en medio del caos del mundo, que ven en Noé no un constructor naval, sino un símbolo de la fe que persevera incluso cuando todo parece perdido. Esas lecturas son profundamente teológicas y no requieren que el diluvio haya sido literal. De hecho, yo argumentaría que esas lecturas son más profundas precisamente porque no se quedan en la superficie literal, porque van más allá de los hechos hacia el significado, porque reconocen que los textos sagrados operan en múltiples niveles, que pueden ser históricos y simbólicos al mismo tiempo, o que pueden ser completamente simbólicos sin perder un ápice de su poder. Hay algo que me gustaría decir a quienes se sienten amenazados por este tipo de análisis, a quienes piensan que estoy atacando su fe, que estoy tratando de destruir algo sagrado. No es mi intención. No creo que la fe deba basarse en afirmaciones falsas sobre el mundo físico. Creo que la fe debe basarse en algo más profundo, más sólido, más verdadero. Y creo que una fe que puede mirar la evidencia con honestidad, que puede decir me equivoqué en esto pero sigo creyendo en aquello, es una fe más fuerte que una que se aferra desesperadamente a cada detalle literal por miedo a que todo se derrumbe. Porque la verdad es que muchas personas pierden su fe precisamente por ese aferramiento. Crecen en entornos donde se les dice que la Biblia es literalmente cierta en cada palabra, que el diluvio fue real, que el mundo tiene 6000 años, que la evolución es mentira, y luego van a la universidad, o leen libros, o simplemente piensan por sí mismos, y se dan cuenta de que eso no puede ser verdad. Y entonces sienten que tienen dos opciones: negar la evidencia o abandonar la fe. Y muchos abandonan la fe. Pero hay una tercera opción: reconocer que la fe nunca debió depender de esas afirmaciones literales, que la esencia del cristianismo o del judaísmo o de cualquier tradición religiosa no está en si el diluvio fue literal, sino en cosas mucho más profundas, en el amor, en la justicia, en la compasión, en la búsqueda de sentido, en la comunidad, en la trascendencia. Y cuando entiendes eso, cuando relocalizas tu fe en lo que realmente importa, entonces puedes soltar la literalidad sin perder nada esencial. De hecho, ganas algo, ganas libertad intelectual, ganas la capacidad de integrar tu fe con tu conocimiento del mundo, ganas respeto de aquellos que antes veían tu fe como irracional, y ganas una comprensión más profunda de tus propios textos sagrados, porque ya no tienes que defenderlos contra la evidencia, sino que puedes apreciarlos por lo que realmente son. Llevo horas hablando sobre el arca, sobre sus imposibilidades físicas, biológicas, geológicas, y podría seguir. Podría hablar sobre los problemas de diversidad genética en las poblaciones postdiluvio. Podría hablar sobre las contradicciones internas en el relato mismo, porque en algunos versículos Noé toma 7 parejas de animales limpios, y en otros parece ser solo una pareja de cada especie.
Podría hablar sobre las diferencias entre las versiones del relato en diferentes tradiciones manuscritas. Podría hablar sobre cómo el relato del diluvio fue usado políticamente a lo largo de la historia para justificar todo tipo de cosas, pero creo que el punto está claro. El Arca de Noé, entendida como un evento histórico literal, no pudo haber existido. Las leyes de la física, la biología, la geología, la lógica simple, todo se opone a ello. No es una cuestión de opinión, no es una cuestión de perspectiva, es una cuestión de evidencia, y la evidencia es abrumadoramente clara. Pero eso no significa que el relato sea inútil, no significa que debamos descartarlo. Al contrario, significa que debemos leerlo mejor, debemos entender qué tipo de texto es, qué está haciendo, qué nos quiere decir. Y cuando hacemos eso, cuando dejamos de defender lo indefendible y empezamos a explorar el significado profundo, encontramos riqueza, encontramos sabiduría, encontramos verdad. Porque al final la pregunta no es si el arca existió. La pregunta es qué nos dice el relato sobre nosotros mismos, sobre nuestra capacidad de autodestrucción, sobre nuestra necesidad de redención, sobre la posibilidad de empezar de nuevo, sobre la relación entre la humanidad y lo divino. Esas son las preguntas que importan, y esas son las preguntas que el relato del diluvio nos invita a explorar. He pasado años estudiando textos antiguos. He leído traducciones, he comparado versiones, he analizado contextos históricos, y una de las cosas que he aprendido es que los antiguos no pensaban como nosotros, no tenían nuestras categorías, no separaban mito de historia de la manera que nosotros lo hacemos. Para ellos, un relato podía ser verdadero sin ser literal. Podía transmitir verdades profundas sobre el mundo, sobre Dios, sobre la humanidad, sin necesidad de que cada detalle fuera factualmente correcto. Nosotros hemos perdido esa capacidad. Vivimos en una época que valora los hechos, los datos, la verificabilidad, y eso es bueno en muchos sentidos. Nos ha dado ciencia, tecnología, progreso, pero también nos ha hecho más literales, más rígidos en nuestra lectura de textos. Queremos saber, ¿pasó o no pasó? ¿Es verdad o es mentira? Y esas categorías binarias no se aplican bien a los textos antiguos. El diluvio de Noé es verdadero, pero su verdad no es la verdad del reportero que documenta hechos. Es la verdad del poeta que captura esencias. Es la verdad del teólogo que explora el misterio. Es la verdad del mito que da forma al caos. Y esa verdad es válida, es real, es poderosa, pero es diferente. Entender esa diferencia no es fácil. Requiere un cambio de mentalidad. Requiere estar dispuesto a sostener ambigüedad, a vivir con preguntas sin respuestas definitivas, a aceptar que algunos textos funcionan de formas que no encajan en nuestras categorías modernas. Pero quienes logran hacer ese cambio, quienes logran leer los textos antiguos en sus propios términos, descubren un mundo de significado que estaba oculto detrás de la lectura literal. Y eso, al final, es lo que espero que este análisis haya mostrado. No que la Biblia está equivocada, sino que estamos leyéndola mal. No que debemos abandonar estos textos, sino que debemos honrarlos entendiéndolos mejor. No que la fe es incompatible con la razón, sino que una fe madura integra ambas sin conflicto. El arca de Noé nunca existió como un barco real, con dimensiones reales, flotando en un diluvio real. Pero la historia del arca existe. Existe en la mente de millones de personas. Existe en el arte, en la literatura, en la música, en la cultura. Existe como un símbolo potente de salvación, de preservación, de esperanza en medio de la catástrofe. Y esa existencia simbólica es en cierto sentido más real, más duradera, más significativa que cualquier artefacto arqueológico podría ser. Porque los símbolos viven, los símbolos cambian, los símbolos se adaptan a nuevos contextos y siguen hablando. Un barco de madera se pudre, se desintegra, desaparece, pero una historia, un mito, una verdad simbólica, eso puede atravesar milenios sin perder fuerza. Y quizás esa era la intención desde el principio. Quizás los autores del Génesis nunca pretendieron que creyéramos en un barco literal. Quizás siempre supieron que estaban escribiendo algo más grande, más profundo, más verdadero que cualquier simple registro de hechos. No lo sabremos nunca con certeza.
Esos autores murieron hace miles de años. No dejaron notas explicando sus intenciones. No tenemos entrevistas donde aclaren si querían que leyéramos sus textos literalmente. Solo tenemos los textos mismos. Y nuestra responsabilidad, como lectores, como pensadores, como buscadores de verdad, es leer esos textos con honestidad, con inteligencia, con respeto, tanto por su origen como por nuestro conocimiento del mundo. Y cuando hacemos eso, cuando aplicamos el rigor del análisis crítico sin perder la apertura a lo sagrado, cuando usamos la razón sin renunciar a la fe, encontramos un camino que no requiere que neguemos la evidencia ni que abandonemos la búsqueda de sentido espiritual, un camino que integra lo mejor de la tradición religiosa con lo mejor del conocimiento moderno, un camino que nos permite ser honestos y devotos al mismo tiempo. Ese es el camino que propongo. No es un camino fácil. Requiere trabajo, requiere estudio, requiere estar dispuesto a cambiar de opinión cuando la evidencia lo exige, requiere humildad intelectual y coraje espiritual. Pero es un camino que vale la pena, porque al final de ese camino no está la pérdida de la fe, sino su transformación. No está el vacío, sino una plenitud diferente. No está la desesperanza, sino una esperanza más profunda, más realista, más sostenible. El arca de Noé nunca pudo existir tal como la describe el Génesis, pero la historia de Noé sigue existiendo, y seguirá existiendo, y seguirá hablándonos de las cosas que realmente importan, de la fragilidad de nuestro mundo, de la responsabilidad que tenemos de cuidarlo, de la posibilidad de supervivencia incluso en las circunstancias más extremas, de la importancia de la preparación, de la fe, de la perseverancia, de la promesa de que después de la tormenta siempre hay posibilidad de comenzar de nuevo. Esas verdades no necesitan un arca literal para ser verdaderas. De hecho, son más verdaderas cuando las liberamos de la prisión de la literalidad, cuando las dejamos ser lo que siempre fueron, no hechos históricos, sino verdades eternas, no reportes periodísticos, sino sabiduría ancestral, no ciencia, sino teología, no historia, sino mito en el sentido más profundo y más noble de la palabra. Y quizás, solo quizás, ese era el plan desde el principio. Quizás la verdadera arca nunca fue de madera, quizás la verdadera arca siempre fue la historia misma, una estructura hecha no de tablas y clavos, sino de palabras y significado, una estructura diseñada no para flotar sobre aguas literales, sino para navegar las tormentas del tiempo, del olvido, del cambio cultural, una estructura que ha sobrevivido no porque sea físicamente imposible de destruir, sino porque es espiritualmente imposible de olvidar. Y esa arca de historias y símbolos, esa sí existe, esa ha existido siempre, y seguirá existiendo mientras haya seres humanos que busquen significado, que se hagan preguntas sobre el origen y el destino, que necesiten creer que incluso en medio del caos más absoluto hay posibilidad de salvación. Esa es la verdadera arca, y esa nunca se hundirá.